Listo, dale. Bueno, entonces buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer el caso clínico del mes de noviembre, que es el reto diagnóstico de un neonato con calcificaciones hepáticas. Mi nombre es Andrea Estefanía Rodríguez López, soy residente de segundo año en pediatría en la Universidad del Rosario y mi tutora es la doctora Marta Álvarez, infectóloga pediatra. Es de resaltar que este paciente se encuentra en la unidad de cuidado neonatal a cargo de la doctora Troncoso. Bueno, los datos personales de esta paciente es una paciente de género femenino con fecha de nacimiento el 5 de junio del 2017 a las 7 de la noche, lugar de nacimiento en la clínica materno-infantil con subsidio y la fecha de ingreso a Fundación Cardioinfantil es el 4 de julio. El motivo del ingreso es que es una recién nacida pretérmino de 35 semanas, ingresa remitida de la clínica infantil materno-infantil con subsidio, con 29 días de edad cronológica, con un diagnóstico de una malformación pulmonar y un ductus arterioso persistente con repercusión hemodinámica para manejo multidisciplinario y cierre quirúrgico del ductus. Entre los antecedentes prenatales tenemos que es el producto del primer embarazo de una madre de 17 años, no había consanguinidad entre los padres, nace por cesárea de urgencias a las 35 semanas con una preeclampsia severa, un peso al nacer de 1815 gramos, bajo peso para la edad gestacional, una talla de 45, un perímetro cefálico de 30 centímetros, tiene un pobre tono muscular y pobre esfuerzo respiratorio, por lo cual requirió intubación orotraqueal y requiere traslado a unidad de cuidado intensivo neonatal del sitio de remisión hasta donde permanece hospitalizada hasta que se decide el traslado a nuestra institución. Durante el embarazo, la madre nos refiere que tuvo una sospecha de infección por toxoplasmosis. Se le realizaron estudios con una PCR para toxoplasma en líquido amniótico que fue negativa y una amniocentesis con el cariotipo de líquido amniótico 46XX normal. Tenemos ecografías obstétricas de esta madre. La primera que tenemos reportada en la historia clínica es de 19 semanas de gestación, en la que nos reportan unas imágenes ecogénicas puntiformes con una sombra acústica en el abdomen fetal que pueden corresponder a calcificaciones. A las 28 semanas de edad gestacional le hacen otra ecografía en la que también nos reportan una calcificación pulmonar derecha asociada a un polidramnios. Y a la semana 34 nuevamente nos reportan calcificaciones pulmonares e intrahepáticas e igualmente un polidramnios. Entre los paraclínicos de controles prenatales de la madre tenemos los del primer trimestre, en los que en realidad quisiera resaltar que tiene una toxo IgG positiva, el resto de paraclínicos están normales, antígeno de superficie de hepatitis B negativo, un BDRL no reactivo, el hemograma en realidad no tiene anemia, una hemoclasificación positiva y una O positivo y una TSH normal. Como tenemos una IgG positiva de toxoplasma, repiten, hacen un control con IgM, la cual es negativa, y un BRL no reactivo. Cuando ingresa a nuestra institución, ingresa una paciente en regulares condiciones generales, en ventilación mecánica, con signos vitales estables, tiene una antropometría, un peso de 2059 gramos, que era a los 29 días de vida, que se percentila en menor de percentil 3 por las tablas de Fenton, la talla de 46 centímetros que está en percentil 10 y un perímetro cefálico en 32 que está por debajo del percentil 10. Como hallazgos positivos al examen físico encontramos una microcefalia, un cuello corto, un tórax hiperdinámico con ruidos cardíacos con un soplo sistólico grado 2 y algo muy significativo es la mano izquierda en garra, como podemos observarlo en esta foto que se tomó de la paciente. Como un resumen general de lo que tenemos un neonato femenino pretérmino de 35 semanas que ingresa a Fundación Cardioinfantil con 29 días de vida, con dos diagnósticos principales que fueron por los cuales la remitieron, que fue una malformación pulmonar que se sospechó inicialmente una malformación adenomatoidea quística derecha y un ductus arterioso persistente con repercusión hemodinámica. Sin embargo, tenemos otras varias cosas en el examen físico y en la revisión de la historia clínica, que es un bajo peso al nacer, una microcefalia, un diagnóstico prenatal de calcificaciones intrahepáticas, alteraciones oculares. Esta parte lo coloco porque en el sitio de remisión fue valorado por oftalmología, donde evidenciaron alteraciones a nivel ocular que más adelante les comentaré, y mano en garra. Esto también lo nombro porque es un paciente que permaneció todo este tiempo en unidad de cuidado neonatal.
tuvo sepsis neonatal requiriendo múltiples esquemas antibióticos. De igual manera ha sido así pues durante toda su estancia hospitalaria. Requirió inicialmente primera línea de antibióticos, posteriormente piperacillin, tazobactam, ampicilina, vancomicina, meropenem, incluso caspofungina. Esto ha sido, lo nombro porque es importante recordar pues, que es una paciente que está en manejo intrahospitalario, pero no viene en este momento al caso clínico. Entonces, ante la presencia de calcificaciones intrahepáticas, ¿cuáles podrían ser los posibles diagnósticos diferenciales en un neonato? Entonces, tenemos pues dos grandes clasificaciones. La primera son las calcificaciones hepáticas que sean superficiales, que el origen más común es la peritonitis meconial, que en nuestro paciente pues ya de entrada sabemos que son intrahepáticas. Las intrahepáticas se dividen en dos. La primera que son asociadas a otras masas, es decir, que en la ecografía nos reporten otro tipo de alteraciones. En nuestro paciente en ningún momento dice que tenga otras masas. Las otras masas que puede ser, pues es sobre todo el hepatoblastoma y el neuroblastoma. Y las que no son asociadas a otras masas, como el caso de nuestro paciente, son principalmente causadas por infecciones intrauterinas del complejo Storch. Otras causas muy importantes y que no podemos dejar de lado es la tuberculosis, que es una de las causas más importantes de calcificaciones intrahepáticas en el neonato, aneurismas de arteria hepática, trombosis portal, fibrosis quística y anomalías cromosómicas, que ya como ustedes pudieron ver, pues digamos que en líquido amniótico tenemos un cariotipo normal, que ya esa podría estar totalmente descartada. Entonces, con la información que tenemos, el resumen que ya les hice, ¿qué otros datos epidemiológicos podríamos necesitar? ¿Sí? Entonces, importante interrogar, como les decía, las calcificaciones intrahepáticas que no están asociadas a otras masas son principalmente por el complejo Storch. Entonces, a eso es lo que queríamos nosotros orientar nuestro interrogatorio desde el servicio de infectología. Se interrogó viajes durante el embarazo, contacto con animales durante el embarazo, contacto con tosedores crónicos durante el embarazo, sobre todo por lo que les decía de tuberculosis como una de las principales causas, y preguntar e interrogar si presentó algún rash o lesiones en piel durante el embarazo. Cuando se interrogó eso, la madre refiere que viajó durante el periodo, pues, durante el embarazo a Melgar y a Medellín, y al parecer no tenía ninguna enfermedad asociada a sus viajes. Niega contacto con animales durante el embarazo y no estuvo en contacto con tosedores crónicos. Sin embargo, la madre sí nos refiere que presentó un exantema en la 10ª semana del embarazo. Con esta información que tenemos, ¿qué otros exámenes solicitaríamos, ya teniendo como un panorama en cuanto a la exposición a lo epidemiológico y a las posibles causas de calcificaciones intrahepáticas? Entonces tenemos una opción: podríamos tomar beca de jugo gástrico y cultivo de micobacterium, o podríamos hacer todos los estudios del Storch, citomegalo, toxoplasma, sífilis, herpes, rubeola. Podríamos tomar también PCR para Zika y chikungunya, teniendo en cuenta que la madre nos refiere que viajó a zona endémica, o podríamos tomar una ecografía abdominal total simplemente para confirmar en realidad si todos los hallazgos de las ecografías prenatales se confirman, o podríamos tomar todas las anteriores. ¿Sí? Efectivamente, todas las anteriores ya se les puede desglosar una a una. Infectología en el sitio de remisión. Ante estas calcificaciones hepáticas y pulmonares que fueron detectadas en las ecografías prenatales, consideran que lo primero que deben hacer es descartar infección por micobacterias, por lo cual toman BK en jugo gástrico. Y efectivamente los 3 BKs en el sitio de remisión fueron negativos para bacilos ácidos resistentes. Y tomaron un perfil infeccioso también considerando todo lo del Storch. Tiene un RPR no reactivo, toxoplasma IgG positivo con una IgM negativa, que muy probablemente es secundario pues, a paso transplacentario, rubeola IgG positivo con IgM negativo, de igual manera que en toxoplasma, y herpes 1 y 2, tanto IgG como IgM negativas. Entonces, con este panorama ya empezamos a decir, se descarta toxoplasma, se descarta rubeola, no parece ser sífilis tampoco, herpes tampoco. Pero entonces uno dice, la madre nos refiere un exantema, nos refiere que fue en la 10ª semana del embarazo, es el primer trimestre. Entonces ahí nos interrogamos desde el servicio de infectología cómo fue y cuáles fueron las características del exantema. Lo primero es que presentó un rash macular generalizado que evoluciona a pápulas, vesículas, costras y todas estas fases durante, en el mismo momento.
Se desconoce el manejo ofrecido a la madre, al parecer no le dieron ningún tratamiento. Y efectivamente, reconocemos con todo con el cuadro clínico que la madre lo que tuvo, pues es una varicela. Entonces vuelvo y retomo el resumen que les había iniciado con el que iniciamos, y tenemos que asociado a todo esto tiene un antecedente materno de varicela en el primer trimestre, que es uno de los antecedentes más importantes y que debemos siempre interrogar. Ya cuando estamos acá, infectología de la institución, hace nuevamente el resumen, tiene anomalías congénitas dadas por microcefalia, alteraciones oculares, mano en garra y calcificaciones hepáticas, y al parecer pulmonares, en lo que nos muestran en las ecografías prenatales. Y por el antecedente de la varicela materna en el primer trimestre de embarazo, no podemos descartar, y es alta la sospecha de un síndrome de varicela fetal. Para esto solicitamos desde el Servicio de Infectología serología para varicela, tanto IgM como IgG. Lo esperado era que ambas estuvieran positivas, pero si solo la IgG era positiva, deberíamos saber, lo que se debía era repetir las serologías a las 4 semanas para ver que se mantuviera o incluso estuviera en ascenso la IgG. Y sugerimos en ese momento valoración por oftalmología y genética. La ve oftalmología el 7 de julio y efectivamente nos dice, es un paciente con alteraciones en ambos ojos, con cicatrices maculares en el ojo izquierdo, compromete la fobia, al parecer sin signos de actividad, asociado a excavaciones amplias bilaterales y coloboma periférico del ojo izquierdo. Como pueden darse cuenta, el compromiso ocular es bastante importante. Y también es valorada por genética por todas las malformaciones y el síndrome dismórfico con el que inicialmente ingresó, y pues genética dice que dada la historia de infección materna por varicela en el primer trimestre, ellos consideran desde el servicio de genética que la primera posibilidad es que los hallazgos de la paciente sean debidos a esta infección. En todo el estudio, digamos, en cuanto a microcefalia, en cuanto a la exposición a Storch, tenemos que tomar ciertas imágenes. Acá se le toman neuroimágenes, la primera fue el 5 de julio, se le tomó una ecografía transfrontalar, la cual fue totalmente normal, y un ataque de cráneo simple también dentro de límites normales. Dale clic para que se reproduzca la imagen. No. Le tomamos un ataque de tórax el 6 de julio, efectivamente porque venía con un diagnóstico de una malformación pulmonar. En esta nos reportan que tiene extensas alteraciones parenquimatosas bilaterales y se asocian a obstrucción de los bronquios segmentarios de ambos pulmones. Y lo que más, una de las cosas que son más importantes en esta imagen es que tiene lesiones, si quieres repítela nuevamente, a ver si yo la puedo mostrar. Lesiones quísticas parenquimatosas, sobre todo en el pulmón derecho, que se relaciona con lo que ya nos habían reportado en las ecografías prenatales. Fue valorada por neumología pediátrica con el resultado de esta tomografía. En ese momento, neumología dice, pues es una lactante con una enfermedad pulmonar crónica severa, como les decía, estuvo intubada durante todo su periodo neonatal, con un compromiso parenquimatoso extenso, mixto, asociando consolidaciones y quistes de manera difusa. Sin embargo, neumología en ese momento considera que las lesiones son fácilmente explicables como unas secuelas de displasia broncopulmonar, y prácticamente descartan toda la posibilidad de una anomalía congénita tipo malformación adenomatoidea quística, que fue uno de los diagnósticos de ingreso. Sin embargo, yo quisiera aquí mostrarles que encontré un reporte de caso en el que las malformaciones congénitas de la vía aérea, que también son pues, las malformaciones adenomatoideas quísticas, pueden estar relacionadas con la infección por varicela congénita. Este es un caso, es un reporte de caso, fue el único reporte de caso que encontré, es de una materna que tuvo varicela gestacional a las 14 semanas de edad gestacional, con una ecografía a las 18 semanas, en la que se ven microcalcificaciones tanto en pulmones e hígado. Le toman una amniocentesis con una IgM de varicela zoster positiva. En ese momento la madre decide terminar voluntariamente el embarazo y hacen estudios histopatológicos de este feto, que encuentran microcalcificaciones, pocos necrotizantes en pulmón e hígado y pequeños quistes distribuidos en los pulmones. Ellos en este artículo dicen que puede haber cierta asociación y que es la primera vez que ellos ven que una infección por varicela puede producir esto. Lo dejó en el tintero, de pronto neumología lo descartó, pero miren que existe la posibilidad que por varicela zoster también haya compromiso pulmonar.
Nosotros también tomamos imágenes abdominales y si recuerdan la imagen previa del caso clínico, es muy similar a la que les traigo acá. Esta es la eco de abdomen total, en la que se ven lesiones de distribución aleatoria, ecogénicas, en todo el parénquima hepático y son relacionadas a microcalcificaciones. Se confirmó que la niña tenía microcalcificaciones hepáticas y si lo pueden ver es generalizado. Nosotros la revaloramos el 12 de julio y por estos hallazgos de microcalcificaciones hepáticas consideramos que se debía descartar completamente la infección por micobacterias a pesar de que teníamos BKs negativos del sitio de remisión y en ese momento tomamos nuevamente BK de jugo gástrico, cultivos, porque no teníamos cultivos del sitio de remisión y Ginexpert para micobacterias. Aquí en los tres vemos que tanto los Ginexpert como los BKs como los cultivos a los 42 días de incubación fueron totalmente negativos. Con esto se hace totalmente improbable la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces ya en nuestra tabla de calcificaciones intrahepáticas podemos ir descartando la parte que fue genética, que sean anomalías genéticas, podemos descartar también que haya sido tuberculosis. Esta es una parte bastante interesante y es cómo las serologías de este paciente se comportaron durante todo el seguimiento que hicimos por infectología pediátrica. Entonces, nosotros solicitamos IgMs e IgGs para virus de varicela zoster. Al ingreso, si pueden ver, la IgG estaba positiva en 2.52 con una M negativa. En ese momento nosotros dijimos lo ideal y lo que estábamos esperando era que ambas estuvieran positivas. Tomamos un control y la IgG iba en descenso, que pues como pueden ver de 2.52 a 1.64 y la IgM persistía negativa. Y el 29 de agosto se toma un nuevo control y ambas inmunoglobulinas se encuentran negativas. Uno ante ese panorama podría plantearse que hubiera podido ser por paso transplacentario y que por consiguiente podría ser el descenso de la IgG. En cuanto a toxoplasma, también tomamos IgM e IgG. La IgG es positiva, la IgM es negativa con un control en descenso, de igual manera por paso transplacentario. Tomamos citomegalovirus con una IgG positiva en 62, con una IgM negativa y el control, el descenso notorio de la IgG también por paso transplacentario. Y tomamos también, pues por su antecedente de viaje reciente, de un rash en el embarazo, se tomó también dengue y chikungunya, tanto dengue IgM como chikungunya IgM negativos y la PCR en tiempo real negativos para ambos también. Entonces ya por ese lado pudimos descartar todas las por arbovirus. El 12 de septiembre fue valorada nuevamente con nosotros con esos resultados de esas serologías y consideramos en ese momento que aunque sospechábamos ampliamente que fuera un síndrome de varicela fetal por todo el antecedente materno y por los hallazgos al examen físico y en las ecografías, los estudios serológicos seriados que ya les mostré no nos permitían confirmar como tal el diagnóstico. Sin embargo, el 18 de octubre de 2017 recibimos nuevamente una interconsulta porque aparecen estas lesiones en el miembro inferior derecho. Si ustedes pueden ver, son vesículas que comprometen pues, un dermatoma del miembro inferior derecho asociado pues, porque estaba en un manejo con esteroides secundario a su patología pulmonar de base. Clínicamente, como lo pueden ver, las lesiones son altamente sugestivas de un herpes zóster comprometiendo los dermatomas del muslo derecho. Se inició en ese momento manejo con aciclovir a 60 miligramos kilo día en 3 dosis diarias con una respuesta muy favorable de las lesiones que empiezan a mostrarse costrosas y con muy escasas vesículas. Si ustedes, en la foto no se ve muy bien, pero en esta foto ya se ven las lesiones en peces costrosas. Entonces, ante este panorama, teniendo un lactante menor con un herpes zóster, la posibilidad de síndrome de varicela fetal es totalmente válida, aunque existió la disminución en la IgG, no se descarta y ya en ese momento prácticamente confirmamos el diagnóstico porque se consideró que los esteroides pudieron haber facilitado la aparición del herpes zóster. Aquí es importante recordar que todo herpes zóster en una edad temprana o incluso en menores de 2 años siempre se debe descartar el antecedente materno de exposición a varicela. Entonces, aquí tenemos pues otra de las cosas que tuvimos pues por la que se trabajó tanto por la parte de infectología y es que quiero hacer un diferencial que las IgMs de varicela zoster no se hacen institucionales, se hacen extrainstitucionales y las IgGs se hacen institucionales.
Habíamos quedado en el 29 de agosto, que es donde todo iba negativo. El 4 de octubre se tomó un nuevo control, la IgM persistía negativa y la IgG persistía negativa. En ese momento, pues digamos que seguimos con la misma sospecha. El 17 de octubre, el 18 de octubre, que fue cuando realizó el herpes zóster, se tomó una IgG institucional que persistía negativa. Sin embargo, la IgM en ese momento, que es extrainstitucional, positivizó a 1.5. Entonces, ante esto ya tenemos pues, evidencia serológica que efectivamente la varicela zóster fue positiva. Se tomó también herpes tipo 1 y tipo 2 IgMs e IgGs, todas fueron negativas. Y además de esto, el 20 de noviembre, es decir, hace 8 días, un poquito más de 8 días, recibimos nuevamente llamado desde el Servicio de Unidad de Cuidado Neonatal porque la paciente presenta aparición de lesiones eritematosas en toda la región toracoabdominal, si las pueden ver, y en esta región del muslo, pero del muslo izquierdo. Ante la sospecha y la distribución muy característica de estas lesiones, consideramos nuevamente una reactivación, un herpes zóster recurrente, si se pueden dar cuenta, en otro sitio, y se inició nuevamente manejo con aciclovir 60 miligramos kilo día por 7 días, y posteriormente dejamos terapia supresiva 15 miligramos kilo día cada 12 horas por 6 meses. Las primeras 2 fotos que les mostré es de un día, y esta es del día siguiente después de haber iniciado el manejo con aciclovir. Sí, pues dosis, sí, porque es 30 al día, qué pena. Si pueden ver, las lesiones ya con el primer día de tratamiento ya eran más monstruosas. Entonces, ya con este caso clínico tenemos el diagnóstico, que es una paciente lactante menor con un síndrome de varicela fetal. Entonces, entrando en nuestra revisión, el síndrome de varicela fetal fue descrito por Laforet y Lynch en 1947. Fue el primer momento en el que se hizo el diagnóstico. Y se han reportado aproximadamente 130 casos en la literatura. Como pueden ver, no es un diagnóstico muy común. Y Rapstein define el síndrome con las principales malformaciones que vamos a ver más adelante. Antes de hablar del síndrome de varicela fetal, quisiera hablarles de la varicela y el embarazo. La prevalencia estimada de varicela en el embarazo es de 1 a 10 por cada 10.000 embarazos. Y la varicela en el embarazo en realidad es muy rara. ¿Por qué es rara? Porque la mayoría de las mujeres en edad fértil, el 96 a 97%, ya tienen anticuerpos protectores, sea porque adquirieron la infección en edad temprana o porque están vacunadas. Sin embargo, pues no es despreciable un 3 a un 4% de mujeres que están en riesgo. Y pues lo más importante es que tiene manifestaciones severas tanto en la madre como en el feto. Sabemos que la varicela en la edad adulta tiende a tener manifestaciones más severas y en las maternas es mucho más severa el curso de la enfermedad. Y otra cosa es que la infección y las manifestaciones van a variar dependiendo del momento en la gestación en la que se adquiere la infección. Entonces, tenemos, pues, como para dividirlo fácilmente, la varicela en el primer trimestre del embarazo va a desencadenar un síndrome de varicela fetal. Ya les voy a mostrar más o menos el riesgo de adquirirla. En cualquier momento de la gestación, en cualquier periodo de la gestación, la madre está en riesgo de neumonía materna. Y la varicela que se presenta 5 días anteparto y 2 días posparto, el riesgo es de varicela neonatal. Una cosa es el síndrome de varicela fetal y otra cosa es la varicela neonatal. En esta revisión nos vamos a concentrar sobre el síndrome de varicela fetal. Y pues recordarles que en cualquier momento del embarazo la varicela puede causar infección intrauterina. El riesgo de infección, es decir, una madre tiene contacto con varicela, adquiere la primera infección de varicela, el riesgo de infección en el feto es del 0.4% antes de las 13 semanas. Sube al 2% entre la semana 13 y la semana 20. Es decir, este es más o menos el momento en el que, digamos, nuestra paciente pudo haber adquirido la infección y pudo haber desencadenado todas las manifestaciones en nuestro paciente. Y si la varicela ocurre entre 3 a 4 semanas antes del parto, como les decía previamente, la infección fetal es alta. Se cree que hasta un 50% de los neonatos van a tener infección y pues estos neonatos van a desarrollar varicela después del nacimiento. Y los fetos expuestos a varicela tienen un riesgo del 0.8 al 1.7% de desarrollar herpes zóster en los primeros 2 años de vida. Por esa razón los traigo como tan subrayado, porque nuestra paciente en realidad se pudo confirmar el diagnóstico fue porque realizó un herpes, pues porque manifestó un herpes zóster.
¿Cuáles son las potenciales consecuencias por pues, las infecciones por virus de varicela zoster? Entonces la dividí en tanto en varicela como en zoster, porque no es lo mismo tener varicela en el embarazo que tener un herpes zóster en el embarazo. En la varicela, en cualquier edad, como les decía, la muerte intrauterina es lo más pues, es común, el zóster neonatal y el infantil. Entre las semanas 5 a 24, es decir, el primer trimestre, primero o segundo trimestre, el síndrome de varicela fetal, el riesgo en toda la literatura es del 2% con una mortalidad del 30%. A cualquier edad gestacional, sobre todo en el tercer trimestre, el riesgo es más que todo para la madre de neumonía materna. Y cerca del término, unos 4 a 5 días antes del parto o 2 días después, varicela neonatal un 20 al 50%, pero muy pocos mueren. Y en el zóster, una embarazada con zóster, no hay riesgo de infección materna severa ni riesgo de infección neonatal. Ya entrando en el síndrome de varicela fetal, es una complicación muy poco común de la infección por varicela zoster. ¿Por qué? Precisamente porque no es común que las madres no estén inmunizadas, no es común que no hayan anticuerpos y no es común, digamos, que sea en el primer trimestre. Sin embargo, sí existe. Ocurre en un 2% de recién nacidos que tuvieron, de madres que tuvieron varicela entre las semanas 7 y 20 de gestación, que es el momento de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque es cuando se da la inervación y se da el desarrollo de extremidades y ojos. Y es ahí donde vamos a ver las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Como patogenia sabemos que el virus de varicela zoster pues, puede cruzar la placenta durante la primoinfección precisamente porque hay una viremia materna durante el rash. Y como conocemos bien, todos los virus pues, de varicela son neurotrópicos y estos van a detener el desarrollo del sistema nervioso central, periférico y autónomo. ¿Cómo lo van a hacer? Van a haber afección de médula espinal y ganglios y esto que va a llevar a inervación de la extremidad y resulta en hipoplasia. En el tracto óptico va a haber daño pues, en la formación pues, de todo el sistema ocular y hay atrofia óptica y corioretinitis. Y las lesiones cerebrales pues, se relacionan sobre todo con microcefalia. Las manifestaciones clínicas, los defectos característicos en el síndrome de varicela fetal involucran la piel, los ojos y el sistema nervioso central y periférico. Sin embargo, las manifestaciones son bastante amplias. Entonces, en piel tenemos que las lesiones tienen una distribución característica en dermatomas. Esto es una de las características principales en síndrome de varicela fetal. Se dan cicatrices retraídas en zigzag, yo ahorita se las voy a mostrar, y pueden presentar herpes zóster temprano o en la infancia. Aquí les traigo subrayadas todas las manifestaciones que tuvo nuestro paciente. En los defectos neurológicos que se dan en un 62% hay atrofia cortical, microcefalia, convulsiones y retraso en el neurodesarrollo. En las anormalidades oculares podemos ver microftalmia, corioretinitis, que sabemos que nuestra paciente también tiene daño ocular, cataratas, nistagmos. Hubo un momento en el que oftalmología valoró a la paciente por nistagmos, opacidades corneales y síndrome de Horner. En las deformidades musculoesqueléticas, que también son muy características, se dan un 46%, por la hipoplasia tanto de huesos como de músculos y malformaciones en dedos que nuestra paciente tiene en la mano engarra. Bajo peso al nacer, restricción de crecimiento intrauterino, calcificaciones en hígado y abdomen debidas a necrosis focal y denervación del sistema nervioso autónomo. Y se relaciona en muchos casos con parálisis laríngea, parálisis del diafragma, atresia intestinal, vejiga neurogénica, dilatación esofágica. Todas pues, estas son algunas de las manifestaciones. Esta es una de las revisiones más grandes que hay de varicela zoster, en la que hacen como una relación de todos los casos clínicos, todos los reportes de caso que hay de varicela, de síndrome de varicela fetal. En este hay, pues, incluyen 125 pacientes, como les digo, no es una enfermedad ampliamente conocida, y nos dan un porcentaje de todas las manifestaciones que puede tener. Entonces, lesiones en piel es la principal, aunque nuestra paciente como tal no tenía lesiones en piel, bueno, hasta que hizo el zoster. Los defectos neurológicos, la enfermedad ocular y la hipoplasia de las extremidades. Sin embargo, el resto pues también tienen un porcentaje no despreciable. Aquí vemos algunas de las lesiones que son características, cicatrices irregulares, si ustedes ven, son pues, lesiones que atrofian la piel, son deprimidas, eritematosas, y en este paciente pues están en el miembro superior izquierdo. Aquí vemos también las lesiones en la foto de la derecha. Vemos las lesiones como en la región lumbar, y acá en axila también podemos ver estas mismas lesiones.
Sin embargo, hay unas, pues en una de las revisiones de síndrome de varicela fetal, uno al ver, probablemente si se dan cuenta, las manifestaciones en piel son las principales, uno tiene que hacer unos diferenciales cuando se enfrenta a un neonato con este tipo de lesiones en piel. Uno de los diferenciales es la epidermolisis bulosa, el lupus eritematoso neonatal, el síndrome de hipoplasia focal dérmica y pues en caso de que haya tenido algún procedimiento previo como miocentesis o que haya parto pues, escapular. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico prenatal del síndrome de varicela fetal? En la madre lo primero es que el diagnóstico de la varicela materna es clínico. O sea, si tenemos una madre que tiene lesiones de varicela, ya uno prende las alarmas. Una vez se hace el diagnóstico clínico, tenemos que hacer estudios de laboratorio para virus de varicela zóster en las mujeres embarazadas con síntomas compatibles. Sin embargo, es importante recordar que los anticuerpos deben tomarse después de la resolución del rash, porque si yo los tomo muy temprano, es probable que no vea positividad en los anticuerpos. Y si se confirma la infección, siempre deben realizarse estudios en el feto. En el feto tenemos tres opciones. Lo primero son las ecografías obstétricas de seguimiento. Esto sí es de la mano del ginecólogo y pues de alto riesgo obstétrico, en las que vamos a hacer seguimiento periódico de las lesiones o de las posibles malformaciones que tenga nuestro feto. Lo siguiente es detectar la IgM para varicela zóster en sangre fetal y la detección de ADN por PCR del virus de varicela zóster en líquido amniótico en las vellosidades coriónicas. Entonces, en cuanto a ecografías, siempre debemos tener en cuenta que hacemos ecografías seriadas para seguimiento de malformaciones y esta es una revisión en la que nos dicen cuáles son las principales malformaciones o signos que podemos ver en ecografía. Lo primero, pues anomalías del sistema nervioso central y en ojos, como la ventriculomegalia, que tenga hipoplasia cerebral, las calcificaciones, que tenga microftalmia, que tenga microcefalia en un 48%, son altas, es muy alta la posibilidad de encontrar en ecografía esto. Lo siguiente es la hipoplasia de las extremidades o alguna anormalidad esquelética en un 37%. Las calcificaciones, recordemos que en las ecografías de nuestra paciente siempre nos reportaron calcificaciones y aquí nos dicen en hígado, en abdomen y en tórax. Entonces en el pulmón también nos reportaban esto. En la restricción de crecimiento intrauterino, el polidramnios, nuestra paciente tuvo en 2 ecografías polidramnios, anomalías placentarias y defectos de otros órganos que pues no los teníamos en nuestra paciente. Lo siguiente es la miocentesis. Entonces, una vez tenemos el diagnóstico, bueno, tenemos la sospecha, estamos en seguimiento ecográfico, la opción es hacer la miocentesis y el diagnóstico se realiza por medio de la PCR específica para virus de varicela zoster en líquido amniótico. La miocentesis no se debe realizar hasta después de un mes del rash materno porque pues esto puede dar falsos negativos precisamente porque estamos en el periodo muy agudo. Y un falso positivo pues puede resultar por la contaminación del líquido amniótico con sangre materna. La madre, lo ideal es que siempre antes de hacer la miocentesis se debe evaluar que la madre pues que no tenga viremia en el momento. Y la muestra de sangre fetal pues es mucho más invasivo y es menos confiable. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que haya contaminación con sangre materna. Este era un método que se utilizaba mucho antes y que era como el método fiable en el momento antes de que existiera pues, la posibilidad de PCR para varicela zóster en el líquido amniótico. Y pues es pobre la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en las revisiones que se han realizado se ha visto que solamente pudo ser detectada en 4 de 16 infantes que tenían el diagnóstico postnatal y que tenían las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer las aproximaciones prenatales? Lo primero, si tenemos una paciente que tuvo varicela materna antes de la semana 20, lo ideal podría ser hacer el diagnóstico prenatal invasivo con la miocentesis. Pero la otra opción que tenemos es también tomar ultrasonidos seriados, mirar si en algún momento se evidencia alguna alteración y solo en el caso de que hayan anomalías, hacer la miocentesis para el estudio de varicela. Eso es prenatal. En cuanto al estudio del diagnóstico postnatal, inicialmente pues es el diagnóstico también clínico por las manifestaciones y por el antecedente materno de varicela, que fue una de las cosas que en el servicio de infectología durante todo el seguimiento de esta paciente estaba siempre claro. Tiene el antecedente, tiene manifestaciones, no podemos descartar que sea el síndrome de varicela fetal a pesar de todos los diagnósticos, de todas las serologías que les mostré. Y
otro diagnóstico, como lo vimos en nuestra paciente, que haga un herpes zóster temprano. Eso nos hace sospechar en un síndrome de varicela fetal. En cuanto a las pruebas serológicas, que pues es como con lo que inicialmente nosotros nos guiamos, lo hacemos con IgM e IgG. Lo ideal es que tanto IgM como IgG estén positivas, pero ¿cómo podríamos confirmarlo? Pues porque los títulos de IgG son 4 veces mayores los del hijo con respecto de los de la madre, y los títulos de IgG se mantienen en el tiempo. La idea es que siempre se mantengan y no empiecen a descender como lo vimos en nuestra paciente. Y recordar que la mayoría de los niños que fueron infectados en el primer trimestre de la gestación son IgM negativo. Entonces digamos que la M en nuestro paciente como tal no nos podría orientar ni descartar el diagnóstico precisamente porque fue una infección muy temprana. Mientras que los que se infectaron en el tercer trimestre, pues la mayoría son positivos. Y hay un estudio que se realizó en Alemania y Reino Unido desde 1980 a 1993 y se detectó que la IgM era positiva el 5% de los niños que se infectaron en primer trimestre. O sea, era muy baja la probabilidad de que tomáramos IgM, que tuviéramos IgM positiva en nuestro paciente. 10% en segundo trimestre y 25% en tercer trimestre. Si nos damos cuenta, a pesar de que el tercer trimestre mejora, no es la mejor prueba para hacer el diagnóstico de varicela fetal. Y bueno, tratamiento para esta enfermedad, pues ya sabemos que en realidad no hay. Lo único que podemos hacer es la prevención primaria. ¿Cómo la podemos hacer? Con la vacunación. Esto digamos que es como más para las mujeres y para personas en edad fértil, pero recordar que el virus, pues la vacuna es de un virus vivo atenuado, es seguro, es altamente eficaz, previene el 90% de los casos de varicela y es importante la inmunización previa al embarazo en mujeres que no han tenido varicela o que no han recibido la vacuna previamente. Muchas veces vemos que en los controles prenatales esto no es como no lo preguntan, no lo interrogan, tuvo varicela, de pronto no es tan notorio, pero sí es importante porque pues las madres que tienen hijos pequeños pueden estar en contacto con varicela y pueden desarrollar varicela fetal. Y la prevención secundaria pues es ya actuar cuando la madre tiene varicela. Entonces, si una mujer que está embarazada y no está inmunizada tiene una exposición significativa a varicela, pues como sabemos debe recibir la inmunoglobulina lo más pronto posible para evitar pues el daño y las complicaciones que puede tener. Y aunque la inmunoglobulina previene o atenúa la enfermedad, no está claro y no se conoce actualmente si previene la infección fetal. Sabemos que reduce la enfermedad en la madre, reduce las complicaciones en un 75%, pero se desconoce si administrándola o no administrándola haya beneficios sobre el feto. La mayor eficacia de estas es entre las 72 y 96 horas de la exposición, y si no hay disponibilidad de inmunoglobulina, no olvidar que la ciclovir post-exposición también es fundamental en las maternas. El pronóstico, pues el pronóstico en el síndrome de varicela fetal, lo primero es que la mortalidad perinatal es muy alta. En una revisión de 96 casos, el 30% de los niños que tienen lesiones clínicamente aparentes mueren durante el primer mes de vida. Nuestra paciente en este momento ya tiene 5 meses de edad cronológica, pues bueno, y el retraso en el desarrollo ocurre en el 12% de los sobrevivientes. Esto es como un resumen general de todo lo que les hablé. Entonces, no olvidar, las mujeres embarazadas de un 5 más o menos 5 al 7% tienen, pues, no tienen anticuerpos, el 93 al 95% tienen anticuerpos, están protegidas, no van a tener varicela, y recordar que el herpes zóster no constituye ningún riesgo de defectos congénitos. Bueno, y las que sí están en riesgo y producen y manifiestan varicela pueden tener o neumonía en cualquier periodo del embarazo, pero sobre todo en el tercer trimestre, y la infección intrauterina, recordar que hacia primer y segundo trimestre, síndrome de varicela congénita con todas las manifestaciones clínicas que ya les mostré, y 4 o 5 días antes del parto o 2 días postparto, varicela neonatal. Entonces, como conclusiones, recordar la varicela durante el embarazo, aunque no es frecuente por la alta tasa de inmunidad en la edad fértil, debe tenerse siempre en cuenta en mujeres no inmunizadas o que no hayan presentado la infección previamente. El diagnóstico del síndrome de varicela fetal es clínico, que fue lo que manifestamos toda la revisión con nuestro paciente. Por lo tanto, la serología, como en este caso que les acabo de mostrar, puede ser un importante factor confusor. Y todo herpes zóster en la edad neonatal o en menores de 2 años es producto de una madre con varicela en el embarazo hasta que no se demuestre lo contrario.
Muchísimas gracias.